El sexo, en sí mismo, no es malo. Dios no ve el acto con desaprobación. Después de todo, fue Él quien declaró que el hombre debe fructificar y multiplicarse. Sin embargo, existe una forma adecuada de hacerlo, y cuando actuamos en contra de esa forma, nos dañamos a nosotros mismos. Dios creó el sexo para que lo disfrutaran un hombre y una mujer dentro de los límites del matrimonio. Cuando las relaciones sexuales ocurren fuera del matrimonio, se convierten en pecado y se llaman fornicación o adulterio. Es en este acto pecaminoso que el enemigo encuentra la oportunidad de causar daño. El pecado sexual crea una brecha a través de la cual los demonios pueden atacar. Lo que quiero decir es que la Biblia nos informa que nuestros cuerpos son miembros de Cristo y que al tener relaciones sexuales como la prostituta, estamos uniendo nuestro cuerpo al de ella. Este es el misterio del sexo. Implica la unión de dos cuerpos y en este proceso se intercambian muchas cosas. Físicamente, las enfermedades de transmisión sexual se pueden transmitir y, espiritualmente, los demonios pueden aprovechar esta oportunidad para infiltrarse en una vida. El pecado sexual causa daño emocional, espiritual y a veces incluso físico. Por tanto, es más prudente mantenerse alejado de él. Si ya has cedido al pecado sexual, ahora es un buen momento para decidir dejar de hacerlo. Si buscas una señal para parar, esta es tu señal. A medida que avancemos, veremos muchas más razones por las que el pecado sexual es algo que debes evitar. La Biblia dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Jesús os compró a un precio muy alto, que fue su propia vida, todo porque Él te ama. Todo lo que te pide es que vivas tu vida por Él. El Espíritu de Dios está en ti y tu cuerpo es su templo. Cuando cometes pecado sexual, estás dañando el templo del Espíritu Santo y permitiendo que el diablo acceda a tu vida a través de esa brecha. No permitas que los demonios tengan acceso a tu cuerpo. No les deis la oportunidad de oprimiros y no permitáis que el diablo tenga pruebas concretas para acusaros. Sexual crea una brecha a través de la cual los demonios pueden atacar. Lo que quiero decir es que la Biblia nos informa que nuestros cuerpos son miembros de Cristo y que al tener relaciones sexuales como la prostituta, estamos uniendo nuestro cuerpo al de ella. Este es el misterio del sexo, implica la unión de dos cuerpos, y en este proceso se intercambian muchas cosas. Físicamente, las enfermedades de transmisión sexual se pueden transmitir, y espiritualmente, los demonios pueden aprovechar esta oportunidad para infiltrarse en una vida. El pecado sexual causa daño emocional, espiritual y, a veces, incluso físico. Por tanto, es más prudente mantenerse alejado de él. Si ya has cedido al pecado sexual, ahora es un buen momento para decidir dejar de hacerlo. Si buscas una señal para parar, esta es tu señal. A medida que avancemos, veremos muchas más razones por las que el pecado sexual es algo que debes evitar. La Biblia dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Jesús os compró a un precio muy alto, que fue su propia vida. Todo porque Él te ama. Todo lo que te pide es que vivas tu vida por Él. El Espíritu de Dios está en ti y tu cuerpo es su templo. Cuando cometes pecado sexual, estás dañando el templo del Espíritu Santo y permitiendo que el diablo acceda a tu vida a través de esa brecha. No permitas que los demonios tengan acceso a tu cuerpo. No les deis la oportunidad de oprimiros, y no permitáis que el diablo tenga pruebas concretas para acusaros. El pecado sexual es peligroso porque es un pecado que se comete con el cuerpo, a diferencia de otros que se cometen fuera del cuerpo. Por tanto, tiene muchas repercusiones. Sansón fue separado por Dios incluso antes de nacer. Dios dio instrucciones específicas a tus padres con respecto a ti. No podía beber vino y nunca debía cortarse el pelo. Siguió estas instrucciones incluso cuando era adulto, pero tenía debilidad por las mujeres filisteas. Dios ordenó a los israelitas que se casaran dentro de su nación, pero Sansón intentó casarse con una mujer filistea. Después de que el matrimonio fracasó, tuvo relaciones sexuales con otra mujer filistea antes de enamorarse de Dalila, que también era una mujer filistea. Su amor por las mujeres filisteas finalmente lo llevó a la ruina, cuando Dalila descubrió su secreto y los filisteos lo capturaron y le quitaron los ojos. Finalmente, aunque era ciego, murió, matando a muchos filisteos. La historia de Sansón fue triste. Sufrió mucho porque fue en contra de las instrucciones de Dios de elegir una mujer dentro de su tribu. También cayó en pecado sexual y perdió la vida a causa de ello. Obedecer las instrucciones de Dios puede parecer difícil,
especialmente en un mundo que promueve la actividad sexual incluso entre los adolescentes. Vemos anuncios, canciones y películas que glorifican el pecado sexual y tratan de hacer del sexo la única expresión del amor. Puede parecer difícil obedecer las instrucciones de Dios, pero al final, la obediencia es para nuestro bien y nos beneficia más que a Dios. En última instancia, el costo de la desobediencia es mucho mayor que el de la obediencia. El pecado sexual puede dar placer a tu cuerpo, pero es perjudicial para tu espíritu, tu alma y, a veces, tu cuerpo. Sansón sufrió mucho a causa de su desobediencia. No vivió mucho y sus enemigos se apoderaron del precio de la desobediencia. Cuesta muchas cosas. No pude evitar preguntarme, ¿y si se hubiera detenido cuando su matrimonio con la mujer filistea no funcionó? ¿O si se hubiera vuelto a Dios arrepentido cuando se acostó con la prostituta en Gaza? Quizás no habría sufrido todo lo que sufrió. Dios no quiere tu sufrimiento. No le gusta verte sufrir, pero a veces el dolor es consecuencia de hacer algo incorrecto. Este puede ser el mejor momento para acudir a Dios en arrepentimiento si ha estado cayendo en el pecado sexual. Aprenda del ejemplo de Sansón y arrepiéntase pronto antes de hacerse daño. David era considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Si hay algo que notarás al leer su historia, es que él amaba genuinamente a Dios. Sin embargo, cometió un terrible error, cometió adulterio con Betsabé y mató a su marido Urías para encubrir su pecado. Este error, Dios envió a su profeta Natán para reprenderlo por este error que cometió. Inmediatamente, David reconoció su error y se arrepintió de su pecado. Pero ya había matado a un hombre y cometido un pecado sexual. Dios lo perdonó, pero aún así sufrió graves consecuencias. El hijo que Betsabé esperaba murió, y Natán profetizó que David sufriría calamidades en su familia, y que sus esposas serían tomadas por alguien cercano a él, que se acostaría con ellas a plena luz del día. Esto sucedió cuando su hijo Absalón conspiró para deponer a su padre y se acostó con las esposas de su padre a plena luz del día. David sufrió mucho por el pecado que cometió. Una cosa acerca del pecado es que a menudo tiene consecuencias, especialmente los pecados sexuales. Es como violar la ley de tu país y recibir automáticamente un castigo. El pecado sexual es muy dañino y muchas veces va seguido de repercusiones. David perdió a su hijo y su propio hijo avergonzó a su familia. El pecado sexual hace más daño que bien. Ese sentimiento momentáneo puede hacerte afrontar consecuencias que durarán mucho más. Por lo tanto, es importante optar por mantenerse alejado del pecado sexual. Estoy diciendo que no será fácil, pero tendrás que atenerte a tu decisión. Sé que puedes enfrentar tentaciones por todos lados y puede ser extremadamente difícil decir que no, especialmente si has sido sexualmente activo anteriormente. Sin embargo, vale la pena. Piense en ello como una forma de protegerse de diferentes cosas que vienen con el pecado sexual. Existen varios métodos anticonceptivos para protegerla del daño físico durante las relaciones sexuales. Sin embargo, no existe ningún anticonceptivo que lo proteja del daño espiritual. Muchas personas tienen relaciones sexuales con la persona equivocada y sufren aflicciones demoníacas. Otros cometen pecados sexuales y sufren de depresión. La pregunta es si el breve placer del pecado sexual vale el sufrimiento que le sigue. No vale la pena. Rubén se acostó con la mujer de su padre y toda su generación fue maldecida. Él era el padre de una tribu en Israel, por lo que cuando Jacob maldijo, no solo lo afectó a él, sino a la tribu que representaba. Debería haber recibido grandes bendiciones por ser el primogénito, pero las perdió a causa del pecado sexual. Perdemos muchas cosas cuando entregamos nuestro cuerpo a actos pecaminosos. Ahora discutimos los peligros del pecado sexual. Si desea dejar de fumar pero le resulta difícil hacerlo, aquí hay algunos pasos que debe seguir. Acuda a Dios en oración. El peor error que puedes cometer es huir de Dios. En cambio, corre hacia Él. Pide perdón tan pronto como lo pidas. Él es fiel para perdonarte. Lo siguiente que debemos pedir es la gracia para vencer el pecado sexual. Es posible que no pueda hacer esto solo, por lo que es prudente pedirle a Dios que lo ayude. El segundo paso es aprender lo que la Biblia dice acerca de usted como creyente. Dios lo hizo justo mediante la muerte y resurrección de Jesús. Has perdido la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, los actos pecaminosos ya no son parte de tu naturaleza. Has vencido el pecado. Sigue leyendo sobre tu identidad en Cristo hasta que tu vida la refleje.
El tercer paso es mantenerse alejado de los factores desencadenantes. Evite las películas pornográficas o las novelas intensas, ya que despertarían la pasión para volver al pecado. En cambio, concéntrate más en la palabra de Dios. También evite amigos que puedan influir en usted para que cometa pecados sexuales. Estos son algunos pasos que puedes tomar para superar el pecado sexual. Recuerda, la pureza sexual es para tu beneficio y te protege de las consecuencias del pecado sexual. Oro para que recibas la fuerza para permanecer puro en el nombre de Jesús. Cuando Jesús partía de la tierra, prometió a los discípulos el Espíritu Santo, y el día de Pentecostés esa promesa se cumplió. Por eso todo aquel que ha aceptado la vida de Cristo tiene el Espíritu de Dios dentro de sí. Si eres creyente, tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Sin embargo, usted tiene la responsabilidad de construir su relación con Él. El Espíritu Santo debe guiarnos según la voluntad de Dios, pero tenemos la opción de ceder a su guía. Al reconocerlo en todos nuestros caminos, buscar conocer su voluntad y obedecer sus instrucciones, desarrollamos nuestra relación con Él. Ahora podemos conocer la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo dentro de nosotros. Él es nuestro guía, nuestro consejero, nuestro consolador y nuestro ayudador. No debemos vivir la vida solos, sino comprender la dirección del Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 8, «El viento sopla de donde quiere, y oís su voz, pero no sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Cuando naces del Espíritu, sigues su dirección, y nadie puede decir qué dirección tomas. El grado en que estás en sintonía con la voz de tu conciencia depende de tus respuestas a ella en ocasiones pasadas. Ignorarla repetidamente hace que sea difícil darse cuenta cuando objeta tus acciones. El Espíritu Santo usa nuestra conciencia, nuestro sentido del bien y del mal, para convencernos cuando estamos equivocados. Su presencia en nosotros nos ayuda a vivir una vida cristiana victoriosa, cuando somos totalmente sumisos a la voluntad de Dios. Seguir al Espíritu Santo no solo implica guía en nuestras acciones, sino también corrección cuando nos equivocamos. Esta corrección, manifestada por el Espíritu Santo, es un acto de amor por nuestro propio bien. Incluso cuando no nos damos cuenta de que estamos en el camino equivocado, la corrección es un acto de amor que nos hace crecer. Nuestras vidas ya no nos pertenecen, porque hemos sido redimidos por un precio. Vivir por quien eligió morir por nosotros es una expresión de gratitud. Aunque no siempre es fácil, caminar con el Espíritu Santo es fundamental. Cuando somos corregidos, es crucial reconocer nuestros errores, pedir ayuda y buscar obediencia, incluso en las dificultades. Identificar cuando el Espíritu Santo no está complacido con nosotros puede ocurrir a través de la conciencia, la pérdida de la paz o la dificultad para orar. La relación con el Espíritu Santo requiere sensibilidad y disposición para cambiar de camino cuando sea necesario. Las circunstancias de la vida muchas veces parecen desfavorables, pero es vital reconocer la dimensión espiritual que influye en nuestra existencia. Estamos en una batalla espiritual constante y la vigilancia es esencial para resistir las artimañas del enemigo. El apoyo espiritual de Dios, la armadura que Él proporciona y la oración constante son fundamentales para la victoria en estas batallas. Finalmente, expresamos nuestra gratitud a Dios por su guía, consejo, sabiduría y corrección. Entendemos que sus correcciones son expresiones de amor y buscamos vivir según su voluntad. En medio de las batallas espirituales, confiamos en la fuerza disponible a través del Espíritu Santo para mantenernos firmes y vencer en Cristo. En oración, reconocemos nuestra dependencia de Dios y damos gracias por su constante cuidado. El sexo en sí no es considerado malo por Dios, ya que Él ordenó a los seres humanos que fructificaran y se multiplicaran. Sin embargo, existe una forma adecuada de practicarlo, y al actuar en contra de estos principios, nos perjudicamos a nosotros mismos. Dios creó el sexo para disfrutarlo dentro de los límites del matrimonio. Cuando el sexo ocurre fuera de este contexto, se convierte en pecado, conocido como fornicación o adulterio.
Incurrir en pecado sexual crea una brecha a través de la cual el enemigo puede encontrar espacio para hacer daño. Este es un acto dañino no solo física sino espiritualmente. Las enfermedades de transmisión sexual se pueden transmitir físicamente, mientras que espiritualmente abrimos puertas a influencias negativas. El sexo implica la unión de dos cuerpos, y en este proceso se intercambian muchas cosas, tanto físicas como espirituales. El pecado sexual puede resultar en daño emocional, espiritual y, a veces, físico. Por tanto, es prudente evitarlo. La Biblia nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y el pecado sexual daña ese templo. Dios compró nuestras vidas a un alto precio, a través del sacrificio de Jesús. El Espíritu Santo habita en nosotros y nuestros cuerpos son su templo. El costo de desobedecer las leyes de Dios es mayor que el de la obediencia. Entonces, si ya has cedido al pecado sexual, considera esto como una señal para que dejes de hacerlo. El arrepentimiento es la clave para volverse a Dios y buscar su gracia. Incluso en un mundo que a menudo promueve la inmoralidad sexual, la obediencia a las leyes de Dios es para nuestro propio bien. El dolor de la desobediencia es significativamente mayor que la satisfacción momentánea del pecado. Ahora mismo, si has cedido al pecado sexual, es una oportunidad para volverte a Dios en arrepentimiento. Aprende de las leyes de Dios y elige la obediencia que trae vida y bendición. Dios no desea tu sufrimiento, pero anhela tu restauración y redención. Recuerde que al obedecer las leyes de Dios con respecto al sexo, no solo estamos siguiendo reglas, sino que estamos preservando la integridad de nuestro ser físico, emocional y espiritual. Dios nos creó para experimentar el sexo como una expresión de amor y unidad dentro del compromiso del matrimonio. La obediencia a las leyes divinas no es una restricción arbitraria, sino un camino para vivir una vida plena y bendecida. Las consecuencias del pecado sexual pueden ser profundas y duraderas y afectarnos no solo a nosotros mismos sino también a quienes nos rodean. La historia de Sansón y David, aunque no se menciona directamente, ilustra que incluso aquellos que se consideraban cercanos a Dios sufrieron las consecuencias de sus malas decisiones. Podemos aprender de estos ejemplos y buscar la guía divina en nuestro viaje. Si alguna vez has cedido al pecado sexual, recuerda que el arrepentimiento es una puerta abierta a la restauración. Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar. Elige acudir a Él, buscar su gracia y permitirle transformar tu vida. El mensaje final es que la obediencia a las leyes divinas, incluidas las relacionadas con el sexo, es un acto de amor propio. Dios nos ofrece estándares no para restringirnos, sino para protegernos. Seamos sabios en nuestras decisiones, honrando a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Que la búsqueda de la obediencia a las leyes de Dios esté guiada por el entendimiento de que su voluntad es para nuestro beneficio y bendición. Difíciles, nuestro guía cuando necesitamos direcciones y nuestro ayudante en momentos de necesidad. También nos convence cuando nos equivocamos. El Espíritu Santo te corregirá y te convencerá cuando hagas algo incorrecto. El amor no solo nos celebra cuando lo hacemos bien, sino que también nos corrige cuando hacemos algo mal. Hay ocasiones en las que actuamos en contra de la voluntad de Dios y el Espíritu Santo nos corrige. A menudo llamamos a esto la voz de nuestra conciencia. También puede corregirnos por otros medios, hablándonos a través de sueños y visiones, a través de la voz audible y de todas las demás formas en que se comunica con nosotros. Sin embargo, una forma principal en que el Espíritu Santo nos convence es a través de nuestra conciencia. Cuando caminas con Dios, estudias su palabra, dedicas tiempo a adorar y deseas hacer su voluntad, se vuelve más fácil darte cuenta cuando tu conciencia te dice que has hecho algo mal. La medida en que escuches fácilmente la voz de tu conciencia depende de cómo respondiste a ella en momentos anteriores. Si has cultivado la práctica de prestar atención a la voz de tu conciencia, ésta se vuelve más clara y distintamente audible. A continuación se presentan algunas correcciones de errores y ajustes al texto, con la inclusión de puntos y párrafos. Por lo tanto, es importante optar por mantenerse alejado del pecado sexual.
Estoy diciendo que no será fácil, pero tendrás que atenerte a tu decisión. Sé que puedes enfrentar tentaciones por todos lados y puede ser extremadamente difícil decir que no, especialmente si has sido sexualmente activo anteriormente. Sin embargo, vale la pena. Piense en ello como una forma de protegerse de diferentes cosas que vienen con el pecado sexual. Existen varios métodos anticonceptivos para protegerla del daño físico durante las relaciones sexuales. Sin embargo, no existe ningún anticonceptivo que lo proteja del daño espiritual. Muchas personas tienen relaciones sexuales con la persona equivocada y sufren aflicciones demoníacas. Otros cometen pecados sexuales y sufren de depresión. La pregunta es si el breve placer del pecado sexual vale el sufrimiento que le sigue. No vale la pena. Rubén se acostó con la mujer de su padre y toda su generación fue maldecida. Era padre de una tribu en Israel, por lo tanto, cuando Jacob maldijo, no solo lo afectó a él, sino también a la tribu que representaba. Debería haber recibido grandes bendiciones por ser el primogénito, pero las perdió a causa del pecado sexual. Perdemos muchas cosas cuando entregamos nuestro cuerpo a actos pecaminosos. Ahora discutimos los peligros del pecado sexual. Si desea dejar de fumar pero le resulta difícil hacerlo, aquí hay algunos pasos que debe seguir. Acude a Dios en oración. El peor error que puedes cometer es huir de Dios. En cambio, corre hacia Él. Pide perdón tan pronto como lo pidas. Él es fiel para perdonarte. Lo siguiente que debes pedir es gracia para vencer el pecado sexual. Es posible que no puedas hacerlo por tu cuenta, por lo que es prudente pedirle a Dios que te ayude. El segundo paso es aprender lo que la Biblia dice acerca de usted como creyente. Dios le hizo justo mediante la muerte y resurrección de Jesús. Has perdido la naturaleza pecaminosa, por lo tanto los actos pecaminosos ya no son parte de tu naturaleza. Has vencido el pecado. Sigue leyendo sobre tu identidad en Cristo hasta que tu vida la refleje. El tercer paso es alejarte de tus desencadenantes. Evita las películas pornográficas o los romances intensos, ya que despertarían la pasión por volver al pecado. En cambio, concéntrate más en la palabra de Dios. También evite amigos que puedan influir en usted para que cometa pecados sexuales. Estos son algunos pasos que puedes tomar para superar el pecado sexual. Recuerda, la pureza sexual es para tu beneficio y te protege de las consecuencias del pecado sexual. Oro para que recibas la fuerza para permanecer puro en el nombre de Jesús. El segundo paso es aprender lo que la Biblia dice acerca de usted como creyente. Dios le hizo justo mediante la muerte y resurrección de Jesús. Has perdido la naturaleza pecaminosa, por lo tanto los actos pecaminosos ya no son parte de tu naturaleza. Has vencido el pecado.